Hola, estimadas escritoras de la revista digital Poetas Sin Fronteras y de la red de poetas del estado de Veracruz. Bienvenidas sean ustedes, nuestros acompañantes y del día de hoy. María Luz Olivares, María Teresa Galás y Lucila Reyes. Este 20 de noviembre del año 2024 nos hemos reunido aquí para conocer la vida y obra de un escritor de Bolivia, Franz Tamayo. Vamos a conocer un poco de él y déjenme comentarles que Franz Tamayo Solares nace en La Paz, Bolivia, el 28 de febrero del año 1879 y muere un 29 de julio de 1956. Político, poeta, intelectual boliviano, considerado una de las figuras centrales de la literatura boliviana del siglo XX. Vamos a escuchar a nuestra compañera Lucila Reyes. Buenas noches a todos, gracias Ramón. Mi nombre es Lucila Reyes, yo me encuentro aquí en la Ciudad de México y hoy estamos hablando de uno de los grandes personajes de Bolivia, Franz Tamayo. Él fue un político muy talentoso, que escribía, era periodista y además hacía unos poemas muy bonitos. Ha sido considerado una de las figuras centrales de la literatura boliviana del siglo XX. Tiene muchas obras poéticas y varios libros como Odas, Proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia, y La Prometeida o las Oceánides. Nuevos proverbios y proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia, y el nuevo Rubaiyat y Exersos. Su obra puede adscribirse en líneas generales al modernismo. Decía Juan Quirós que es la poesía rara de un indio griego y que nos recuerda además que el que fuera su lema, un hermoso lema realmente muy bonito que dice, la obra de belleza es para siempre. De él les voy a decir un poema que le escribió a Luis de Góngora y Argote y dice así: Gran Don Luis, la rosa ha florecido en vuestras manos de oriental orifice. A un pagano donaire de pontífice, el garbo unís al príncipe Garrido. Ya Galatea y Tisbe os han sonreído, cual estatua a su amante artífice. Yo, por siempre el canoro Dios munífice, guardará siempre vuestras rosas del olvido. Indaga el peregrino apasionado vuestra morada de cruzado moro en el país lejano, el dorado. Y una ciudad señala el dios Canoro, donde en alhambras de cristal calado alza la gloria sus guirnaldas de oro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Nuestro querido escritor Franz Tamayo estudió en el Colegio Nacional Ayacucho. Recibió principalmente educación privada de humanidades, piano, latín, francés, alemán, entre otras materias. Su padre fue nombrado representante diplomático en Brasil y luego de la Revolución Federal de 1899 se estableció con su familia en Europa. Tamayo regresa a Bolivia en 1904, pero abandona nuevamente el país en 1908 para estudiar en la Sorbona, allá en una universidad de París, en Francia. En Londres conoció y se casó con una francesa. La pareja vivió unos años en Europa y otros 5 en Bolivia, tras lo cual la unión fue disuelta. Las dos hijas del matrimonio murieron a corta edad. Tiempo después, alrededor de 1910, conoció y se enamoró de Luisa Galindo, con quien formalizó una relación al margen del matrimonio, a pesar de la oposición familiar. Vamos ahora con nuestra compañera Tere Galás. Gracias, Ramón. Buenas noches a todos.
Eh, Buenas noches aquí a mis compañeros y buenas noches a las personas que amablemente nos escuchan en redes sociales. Soy María Teresa Galás, estoy en la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Bueno, este poeta Franz Tamayo, que tuvo, pues como buen aristócrata de principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del XX, como decía Ramón, fue educado al principio en su casa, ¿no? Y le enseñaron pues de griego y latín, y le enseñaron, y bueno, él era un gran lector también, y tenía toda la tradición indígena porque su madre era de origen indígena. Entonces, voy a leer primero un pequeño poemita que tiene un motivo indígena. Se llama El último guañó, y el guañó, según busqué, es un tipo de baile popular en Bolivia, entre los aymaras, entre los indígenas, bueno, de varias etnias, no solo aymaras. La palabra también la usan en Perú, también la usan un poco diferente, pero es un baile popular. Dice así, el último guañó. Guarda la tierra larvas y el aire giros. Pasan leves suspiros y sombras parvas. Así al destino cantó el último guañó, el cierzo andino. Bueno, este es un tipo de poema con un motivo indígena y enseguida voy a leer otro que se llama, si me permiten un segundo, eh, se llama Habla Olimpo. Aquí tenemos la influencia, al contrario, de la mitología griega. Tiene varios poemas también con estos referentes. Aquí no es tanto un personaje mitológico, es el Monte Olimpo. Y el Monte Olimpo es el que habla. Y el poema se llama Habla Olimpo. Y dice así: yo fui el orgullo como se es la cumbre, y fue mi juventud el mar que canta. ¿No surge el astro ya sobre la cumbre? ¿Por qué soy como un mar que ya no canto? No rías, Mebio, de mirar la cumbre, ni escupas sobre el mar que ya no canta. Si el rayo fue, no en vano fui la cumbre, y mi silencio es más que el mar que canta. Y evidentemente se refiere al rayo de Zeus, ¿no? Así, sí, sí, el rayo fue. Bueno, por el momento, estos son los poemas que leo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tere. Tamayo maneja mucho el concepto de raza y toma las capacidades del blanco, cholo e indio como facultades naturales desde el nacimiento. Es de todos modos un impulsor del estudio de la cultura indígena para su inclusión en los planes pedagógicos. Vamos ahora con María Luz Olivares. Gracias, Rama. Buenas noches, estimadas compañeras de letras que nos enlazan en este atardecer poético. Gracias también a quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Soy María Luz Olivares Aldana, del puerto de Veracruz, país México, y soy orgullosamente poeta sin fronteras. Bien, en Franz Tamayo, como ya lo han mencionado ustedes, un gran poeta, hay una grandeza clásica. Según Augusto Roa Bastos, Tamayo es el primer poeta de América. Sus contemporáneos vieron su obra con una mezcla de escepticismo, incomprensión, incomprendida y envidia. Y después de su primer libro, Odas, que se publicó como en un gesto de reto al modernismo, Tamayo se convierte en el modernista más quintaesencial del que debería llevar sus audacias verbales
hasta sus últimas consecuencias. Al servicio de la política, había consumido innumerables horas. Organizó un partido y fundó 2 periódicos, donde surgieron muchos enemigos, y él decía, el arte es un juego divino. Muchos creen que es cosa de un juego. Voy a mi primera participación, voy a leer del Scherzo Sinfónico, tomo 4 poemas muy pequeños, que es Pachamama, Wilca, Stuper y Escopas. Y dice así, Pachamama, lo que cifra y clerece el mito aymara fue alta ciencia tan rara que se envanece, y son un signo y aún ausente el espíritu es fidedigno. Milk es el sol, Dios y Padre, y él se rinde bajo el azul sin linde, la tierra madre. Como a su centro va a él la raza porque lo lleva adentro. En Stuper dice, cuando el puñal ibero le hubo transido ese mundo agorero, dio un ladrido, después pavura y un estupor de siglos que aún dura, aún dura. Y termino con el Escopas y dice así, ¿conoces la agonía del artista al instante fatal que inspira y crea? Fluye su genio como sangre vertida de vientre maternal que alumbra a gritos, no hay dolor igual. De las tinieblas se arrancan formas como jirones, mutilos del alma. Y esas tinieblas se arrancan formas desgarradas. Son el artista mismo. A sus criaturas sí da un entorno en su carne talla. Y sí un gesto es la mueca de su pena transfigurada en luz. Cada sonrisa, que es barro, admira el vulgo, cuesta lágrimas ocultas, y si es nieve estupefacta, la desesperación es paros fúlgido. El creador desesperó al crearla. Con eso termino mi primera participación. Gracias. Muchas gracias, Luzma. Hablemos de Enrique Finot, que fue un escritor, historiador, político y diplomático hispanista boliviano, que lo califica a este gran escritor, Franz Tamayo, como un poeta solitario. Se le considera uno de los máximos representantes del modernismo en Bolivia, aunque se mantuvo en general al margen de los círculos literarios de la época, refiriéndose a sus primeras obras como odas allá en el año de 1898. Franz tuvo 2 esposas. Con una tuvo 2 hijos y con la segunda 15. Entre ellos, sus hijos resalta el pintor indigenista Harmodio Tamayo. Vamos ahora con Lucila Reyes. Muchas gracias, Ramón. Bueno, Franz Tamayo, además de ser un gran político y escritor, era filósofo. Le encantaba escribir y decir, y tenía unas frases muy interesantes. Les voy a decir algunas de ellas. Dice, la verdad es tan necesaria en la vida que cuando falta se busca siquiera su apariencia. Y dice, es complicada, eso es lo que más me gusta y me disgusta de ella. Pies para siempre helados de mi madre en la tumba, desde aquí los beso y de rodillas. La vida siempre es un millón de probabilidades. Esto hace la garantía y la justificación del arte. En el fondo, nadie sabe ni lo que quiere. Es como se dice, la libertad es un misterio, la voluntad es un monstruo ciego. Y la verdad es tan necesaria como la vida, que cuando falta se busca aunque sea su apariencia. Y el final dice, no todos aceptan que un Dios haya hecho al hombre. Lo que nadie niega
es que el hombre haya hecho 1 millón de dioses. Y bueno, de Franz Tamayo les voy a decir algunos fragmentos de El Scherzo Matinal. Y dice así: nadie ha visto el milagro del primer día, cuando en el sutil agro amanecía, ojos huraños, está la aurora es la misma que hace 1000 años. Llora perlas la vida cuando amanece y en perlas guarnecidas se desvanece. Solo es tesoro el mar tumbante y púrpura de eterno lloro. Velo de bruma rosa que el viento lleva, descubre en cada cosa un alma nueva. Y el oro leve del oriente encendido, la vida llueve. Al tiempo en que las cosas luz reciben o lóbregas o hermosas, se dice, viven, porque encendidas la larva de la muerte son hechas vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. La gran producción de este gran escritor Franz Tamayo, vamos a citar algunas. En 1898, Odas. En 1922, Nuevos Proverbios, que es Proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia. En 1927, Los Nuevos Rubaiyat. En 1939, Scopas. En 1911, Crítica del Duelo. Y en 1947, ensayo Tamayo rinde cuenta. Vamos ahora con María Teresa Galás. Muchas gracias. Bueno, en los poemas que han dicho mis compañeras, vemos por una parte, por ejemplo, este contraste entre lo clásico griego y latino y lo indígena, lo aymara que traía de parte de su madre, este poeta, por ejemplo, cuando habla de la Pachamama y al mismo tiempo del escultor Escopas, ¿no? El mito de Níobe, en fin. Y por otra parte, de los poemas que leyó mi compañera Lucy, vemos que tiene una manera de versificar y de rimar muy bonita, ¿no? Muy sencilla, pero muy natural. Voy a leer yo, siguiendo con esta temática, las cantutas. Y lo que leí fue que son un tipo de flores, es una palabra aymara y es un tipo de flores que crecen pues en la montaña. Dice así: regia flor escarlata del ande innata, su tinte en que el sol brinca consagra al Inca. Toda doncella de fiera sangre india renace en ella. Volvemos a ver este tipo de versificación tan sencilla y tan bonita. Y luego termino yo con un poema que se llama Para siempre, que es muy pequeño. Pero quiero comentar que también tiene obras muy largas, tiene poemas muy largos y tiene un libro dedicado a un hijo que tuvo que murió. Entonces voy a leer Para siempre. Para siempre es el canto de la vida y todos es son de despedida. Brota un adiós de cada boca abierta y es toda boca en flor, boca de herida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tere. Vamos ahora con María Luz Olivares. Sí, gracias, Ramón. Estuve leyendo lo de su vida y me llamó bastante la atención de ciertas frases muy hermosas, ¿verdad? Como ya lo han dicho. Y encontré algo aquí que me llamó la atención. Dice que en la tumba de Tamayo en el cementerio de La Paz tiene escrito en forma un tosco madero que dice: este es Franz Tamayo, mi gloria es su propia gloria. Y seguí leyendo sobre su vida y encontré algo que lo tomé de Mariano Batista Gumucio, que es una anécdota que dice que en una entrevista a su viuda,
Ella dijo que le hubiera preferido mejor poner en su tumba su siguiente verso, que dice así. Dice, yo fui el orgullo, como es la cumbre, y fue mi voluntad el mar que canta. No surge el astro ya sobre la cumbre, porque soy como un mar que ya no canta. No rías medio de mirar la cumbre, ni escupas sobre el mar que ya no canta. Si el rayo fue, no en vano fue la cumbre, y mi silencio es más que el mar que canta. Lo tomé como le dije, de Mariano Batista Gumucio. Y voy a tomar ya mi última participación de él con este poema que se titula Cusi Coyur, Delirio Trágico. Escenario, el lago sacro. Arriba azul, allá montes, como fúlgidos bisontes en fuga ante el simulacro. Cerca al lacustre prosenio, roca que se escande apenas, y erecta en finas arenas, dicen que la habita un genio. Personajes casi huraños. Cusi Coyur, flor indiana, oro mate y rosas grana, y un amauta de 20 años. Es el instante silente del eterno meridiano. Sol espuma y juego en vano el lago resplandeciente. El amauta, estrella de la mañana, sonrisa de la alegría, ola azul y aura liviana, todos susurran mía. Palabras de Frans Tamayo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Para finalizar esta gran velada literaria, voy a dar lectura a dos poemas muy cortos de este gran escritor. Beethoven. Jamás dolor más noble vibró en la fibra. Así, insonora vibra el alto roble. Era Beethoven, dolor siempre sonoro y siempre joven. Y para finalizar, William Blake. Vio lo invisible a todos ojos de lince, y en el luzbélico esguince se hurtó los nodos, conflagró abismos y habita salamandra sus cataclismos. Hoy hemos conocido a este gran escritor de Bolivia y estamos seguros y dejamos de tarea que debemos leer un poco más de la vida y obra de Frans Tamayo. Un saludo a nuestros seguidores en las redes sociales y canales culturales educativos. Buenas noches. Hasta pronto.